Queridos feligreses digitales, sean todos ustedes bienvenidos, sí, a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio, amigo, servidor de todos ustedes. Bueno, pues fíjense que me han estado preguntando, Padre, ¿por qué la Iglesia tiene tanto dinero? Padre, ¿por qué el Vaticano tiene tantos bienes materiales? ¿Por qué no venden todo y regalan ese dinero a los pobres? Padre, ¿por qué viven con tanto lujo en el Vaticano? Pues bien, he preparado una respuesta, ¿verdad?, para intentar ayudarte y te des cuenta, al menos de mi perspectiva, cómo son las cosas, ¿verdad? Y si quieres, te animes a pensar las cosas pues de una manera diferente. Vamos a comenzar diciendo que el Papa no tiene un sueldo como tal, él no percibe ni un solo centavo, ¿verdad? Recuérdense, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces empezamos con el Papa que vive en el Vaticano, que es el que manda. Él no recibe un solo centavo. ¿Por qué? Pues porque todo lo tiene allí en el Vaticano y en realidad pues se vive humildemente, se le da de comer, sus necesidades, su comida, todo lo que ocupa, pero no tiene un sueldo como tal. Entonces no es que él diga, pues yo tengo tantos miles de euros, hago lo que quiero. No, no se trata de eso, no recibe un sueldo. Lo único que sí recibe simbólicamente, cada año se le entregan 3 monedas, una de plata, una de cobre y una de oro. Son monedas que se acuñan, que se hacen en el Vaticano o en Europa y se le dan, ¿verdad? Simbólicamente, no es que él se las gaste, sino al final de su papado, cuando él pierde la vida, cuando él fallece, en el ataúd se le mete una bolsita con todas las monedas que tenía o que se le dieron durante su papado, y esto tiene un valor histórico para señalar de cuándo a cuándo gobernó, porque recuerden, las moneditas tienen el año, tienen el día en que se hicieron, ¿verdad? Así es que por eso le dan estas monedas. Quiero decirte también que hay una gran preocupación en el Vaticano, porque cada año, en vez de que sobre el dinero, falta el dinero. A ver, el Papa le redujo hace unos años a todos los cardenales y obispos, les redujo el sueldo en un 10% y a todos los religiosos en un 3%. Tú me dirás, ¿pero para qué tienen sueldo? Bueno, pues tienen sueldo porque ocupan vivir, al igual que tú, pues tienen que comer, tienen que pagar una casa y demás, y ellos ocupan cargos en el Vaticano como secretario de Estado, encargados de los dicasterios y demás. Entonces, ocupan dinero para vivir y por eso lo tienen, pero se les redujo. El Papa está muy preocupado para que vivan en una austeridad, que tengan solamente lo suficiente y que no tengan de sobra. En el Vaticano, pues, aunque es nada más un poco terreno, una poca área, los que conocen, pues se ocupa pagar gente de limpieza, gente que prepare las misas, sacar las bancas, los floreros, limpiar, gente del Museo Vaticano, gente de los jardines. Se ocupan muchas personas. Los mismos guardias suizos, pues tienen que recibir dinero para poder vivir y cuidar a sus familias, que ellos de hecho viven con esposa e hijos allí mismo dentro del Vaticano y pues necesidades tienen, ¿verdad? Otro dato interesante es que el Papa ciertamente recibe regalos. Por ejemplo, en el 2017 y en muchos años se le regala de la marca Lamborghini, se le dan autos, ¿verdad? Totalmente blancos, hermosos, carísimos y de lujo, pero estos no es que se los deje el Papa y los cardenales lo disfruten o que anden por ahí paseándose en su Lamborghini, no, sino más bien el Papa lo firma, se le concede después a una empresa para que se haga una rifa, que se haga por ahí, no recuerdo el nombre exacto, pero una subasta es el nombre. Entonces se subasta el auto y con ese dinero, por ejemplo, de ese auto, se sacaron 900,000 euros, los cuales fueron repartidos entre Cáritas, que es la encargada de repartir las limosnas papales en todo el mundo. Pues se tienen escuelas, se tienen universidades, se tienen hospitales. Entonces el dinero de ese Lamborghini y de todos los regalos usualmente se va a subastas y de las subastas se va para ayudar a las misiones que tiene el Papa en todo el mundo. Claro que sí. Muchos dicen, ¿por qué la Iglesia tiene tantos tesoros en el Vaticano mientras hay tanta pobreza en el mundo? Bueno, pues comencemos. Históricamente la Iglesia tiene 2000 años y a lo largo de 2000 años muchísimas personas de muy buena fe, a lo mejor como tu abuelita, como tus papás, como personas que tú conoces, pues quieren dar a la Iglesia algo bonito. Por ejemplo, ayudar a construir la Iglesia o regalan una pintura y todo eso pues con el tiempo se convierte en obras de arte. Entonces el Papa no es que quiera vivir en un museo o algo semejante, sino que a lo largo de 2000 años, imagínate cuántas personas han contribuido para que esto se embellezca, el Vaticano se embellezca. Y recuerda, todas esas obras de arte, su finalidad última son para la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se venden? Bueno, pues para empezar, no dejaría la Unión Europea, no dejaría Italia que se vendan. Tú sabes que los bienes históricos son
intangibles, son invaluables, perdón. No es que tengan un valor como tal y que diga el Papa de repente, pues hoy, ¿saben qué? Amanecí con ganas de vender la Basílica de San Pedro para dar el dinero a África. No lo dejarían porque es un bien de toda la humanidad. Más bien el Papa y todos en el Vaticano tienen que custodiarlo. Si tú no sabes, si no has ido al Vaticano, para entrar al Vaticano no se cobra para entrar a la iglesia, a las capillas, incluso puedes entrar a los jardines, no hay ningún costo, solamente se cobra para los museos papales. Si quieres entrar a los museos del Vaticano, pues sí tienes que pagar para el mismo mantenimiento de las obras y cuidar a los guardias que están allí. Recuerda, hace poco una persona destruyó unas esculturas griegas que había por allí, ¿no? También se cobra para subir a la cúpula arriba de San Pedro, pero porque te suben en el elevador, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso es para el mantenimiento. Pero si tú entras a la mayoría de los espacios, es totalmente gratuito y están libres para admirarlos, pero sobre todo, pues para hacer oración, ¿verdad? Entonces son bienes intangibles que no es que el Papa los pueda vender o cambiar, no lo dejarían. Es cierto que en el Vaticano hay muchos tesoros, pero no nos confundamos, ¿verdad? El tesoro más grande del Papa no son los tesoros, sino más bien son los pobres. Y para eso te voy a contar un hecho histórico que pasó en el en el año 258 después de Cristo. Resulta que el emperador decía, es que yo quiero todos los bienes de la iglesia. Entonces, el encargado de aquel tiempo de los bienes materiales de las limosnas era San Lorenzo, que se encargaba del dinero y ayudar a los pobres. Entonces llega súper enojado, aquí tengo el nombre, ¿verdad? Llega Valeriano, que es el emperador, manda a su prefecto, ¿verdad?, a Roma y le dice, quiero que juntes todos los dineros de la iglesia y me los traigas. Entonces fue y le dijo a San Lorenzo, hey, dame todos los tesoros de la iglesia, y Lorenzo le dice, perfecto, dame 3 días y te entrego todo. Entonces pasaron los 3 días y San Lorenzo reunió a todos los pobres, a los enfermos, a los paralíticos, a las viudas, a los ancianos, a los niños. Los reunió allí en la plaza de San Pedro y le dice, Valeriano, pues aquí está el tesoro de la iglesia. Esta es una anécdota real. Después de eso, el gobernador se enojó muchísimo y lo martirizó, ¿verdad? Y le quitó la vida a San Lorenzo, rostizándolo, quemándolo, torturándolo con fuego. Pero entonces, para que te des una idea, el tesoro de la iglesia, pues no son sus bienes materiales, ¿verdad? El tesoro de la iglesia son los pobres. Y también el tesoro de la iglesia es Jesús sacramentado, es la Eucaristía. Estoy totalmente seguro que si le preguntan al Papa, oye, ¿qué eliges? ¿Quedarte con Jesús sacramentado o con todo el Vaticano? Va a elegir, desde luego, quedarse con Jesús sacramentado. Ciertamente la iglesia necesita bienes materiales para su misión. Los que hayan ido al Vaticano saben que cuando se hace una misa en San Pedro y van 50,000 o 100,000 personas, hay silla para todos. Entonces, ¿quién saca las sillas? Pues alguien ocupa sacar las sillas, alguien ocupa poner las bocinas, alguien ocupa organizar la procesión y, bueno, pues se ocupa todo eso, dinero para pagar, para que la gente haga esto, ¿verdad? Entonces, el dinero es súper necesario para la misión de cualquier empresa y también de la iglesia. De hecho, ¿verdad? Se critica que la iglesia no hace nada por los pobres, pero yo te invito a que me digas qué otra institución a lo largo de la historia ha hecho tanto por los pobres como la iglesia, que fundó los hospitales, que fundó las universidades, que durante miles literalmente de años la educación estaba, pues, en manos de la iglesia y se daba educación gratuita, ¿verdad? De muchísimas maneras, se apoyaba a los pobres, muchas congregaciones, muchos santos dieron toda su vida. San Felipe Neri, por ejemplo, ¿verdad? San Juan de Dios, ¿no? San Francisco, toda su vida a los pobres, a ayudar a los pobres. Y ellos son parte de la iglesia. Actualmente todavía, a ciencia cierta, por ejemplo, en África, las mayores organizaciones hospitalarias, educativas, son de la iglesia y también de otras comunidades, de otros grupos cristianos, ¿verdad? Entonces, no hay nadie como la iglesia que siempre defienda a los pobres, ¿verdad? Se hace mucho por los pobres todavía en la actualidad. El problema es que nunca hablan de eso los medios de comunicación. Los medios de comunicación, se equivoca un sacerdote, ahí están las cámaras, pero se abre un hospital en Nigeria y no dice nada. Otro dato curioso, ¿verdad? El óvulo de San Pedro, el Banco del Vaticano, quien administra el dinero del Vaticano, dona cada año el 30% de sus ingresos a la caridad, o sea, a Cáritas, a ayudar a las misiones, a ayudar a los hospitales, a ayudar a todas las personas que ayudan a los pobres. No hay ninguna empresa, institución, país y gobierno en el mundo mundial que destine tanto porcentaje de sus ingresos a ayudar a los pobres, ¿verdad? Solo la iglesia, el óvulo de San Pedro. Después,
te voy a compartir, muchos dicen, es que yo no doy limosna porque no quiero que se vaya al Vaticano. ¡Ey, sorpresa! Tu limosna que das los domingos no se va al Vaticano, se queda en esa parroquia para pagar la luz, que no es barato, para pagar a todas las personas que trabajan ahí, para el mantenimiento de la iglesia, se va también una parte a la diócesis, ¿verdad? Y de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, se va para el Vaticano, pero no es para el Vaticano, sino es para las misiones o para los seminarios o para los religiosos. Entonces, cuando tú das limosna, no es que estés mandando el dinero al Vaticano para que el Papa coma bien, no, se queda allí en tu iglesia local y usualmente, ¿qué se hace con eso? Pues el obispo lo destina a las misiones también o a parroquias pobres, porque entérate que hay parroquias tan pobres que no sacan lo suficiente ni para que el cura coma. Y hay muchos sacerdotes que realmente viven en pobreza y a mí me consta, ¿verdad? Sacerdotes santos que comen cualquier cosa porque no les alcanza o porque todo lo regalan a los pobres. Mi padrino de bautismo, por ejemplo, el padre José en paz descanse, él cuando alguien le decía, padre, ocupo para medicina, ahí está, ocupo para esto, ahí está. El pobre vivía en pobreza siempre y fue muy feliz y así hay muchos sacerdotes que no se dejan nada para ellos y que cuando están mayores y enfermitos pues no tienen ni para sus medicinas, ni para comer, ni quien los cuide porque ya no tienen iglesia y no hicieron ahorros, al contrario de lo que muchos piensan, ¿verdad? Después, los tesoros materiales del Vaticano son invaluables, que no se te olvide, no están a la venta, solo son custodiados. Termino recordándote que el tesoro más grande para mí de la iglesia son los pobres y el Santísimo Sacramento, y estoy seguro que para el 95% de toda la iglesia, de todos los que dirigen la iglesia, este es el verdadero tesoro. Podemos concluir que sí, el Vaticano tiene bienes materiales, pero no son para lujos, no son para vivir bien, sino más bien son para dar mantenimiento a todos los mismos tesoros que ya están allí. Y si no hubiera Vaticano, si no hubiera iglesia, las cosas serían peores. Te lo digo, la iglesia ha fundado a muchísimas instituciones, orfanatos, hospitales, universidades, centros de apoyo a migrantes, en fin. Si los que vengan, por ejemplo, a México, dense una vueltita. ¿Cuántas iglesias dan todo lo que ganan para ayudar a los centros de migrantes, por ejemplo? De eso nadie habla, pero pues se recibe a miles de migrantes. Yo hablaba con un centro de migrantes hace unos 3 años que están allí en Chihuahua. Ellos tienen 20 años de operar y han recibido a 56,000 hermanos migrantes que han apoyado con alimento, medicina, hospedaje, en lo que se preparan para ir a Estados Unidos. Y nadie habla de ellos. Así es que, hermanos y hermanas, no te escandalices pensando que en la iglesia hay súper bienes y que viven súper bien. O sea, se tiene lo básico, lo necesario, se custodia la iglesia, pero sí tenemos que tener un llamado, todos, sobre todo yo, te confieso, yo soy el que tiene que tener un llamado a vivir en pobreza, en humildad, a no darle mi corazón a los bienes materiales, empezando por mí. Reza tú por nosotros, por favor, y no se te olvide que todos los tesoros de la iglesia más importantes son los pobres, los enfermos, los tullidos, las viudas, los huérfanos, los enfermos de SIDA, por ejemplo. Hay muchas instituciones religiosas que cuidan a los enfermos de SIDA cuando ni siquiera en sus casas quieren cuidarlos. La iglesia les abre sus brazos, ¿verdad? Y el tesoro más importante, Jesús Eucaristía. Si tú estás de acuerdo conmigo, escribe amén en los comentarios. Si no estás de acuerdo conmigo, déjamelo también saber en los comentarios. Mientras tanto, a vivir en conversión, porque ciertamente algunos pues nos hemos equivocado y cometemos errores, faltas a la pobreza y está muy mal. Así es que sigue rezando por nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda que la vida de la mano de Dios es fantástica y que el verdadero tesoro de la iglesia son los pobres, la Eucaristía y allá en el reino de los cielos. Ese es el más importante. Que Dios te bendiga. ¡Aleluya! Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo, que te conceda siempre y en todo momento que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad, para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.